Una montaña. En Perú, comenzó a emitir sonidos que nadie puede explicar. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo. Una montaña en Perú empezó a emitir sonidos que nadie puede explicar. Si te gustan los misterios reales y los fenómenos que desafían la lógica, dale like, suscríbete y comparte, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Durante siglos, las montañas del Perú han sido vistas no solo como formaciones de piedra, sino como seres vivos. En las antiguas lenguas andinas, cada cumbre tenía nombre, carácter y espíritu. Los incas las llamaban apus, protectores invisibles que cuidaban los valles, los cultivos y a las comunidades. Pero a veces, decían los más viejos, los apus hablaban. Algunos lo hacían en sueños, otros en señales del clima. Y unos pocos, muy pocos, en sonidos que atravesaban el aire como si la tierra respirara. En junio de 2023, algo así volvió a ocurrir. En lo profundo de la cordillera de Vilcabamba, al sur del Perú, una montaña hasta entonces desconocida para el mundo exterior, empezó a emitir sonidos que nadie ha podido explicar. Los pobladores de un pequeño caserío cercano, llamado Pampachiri, fueron los primeros en escucharlo. Decían que eran lamentos metálicos, notas profundas que salían del suelo al anochecer, como si un instrumento antiguo resonara bajo la roca. Algunos hablaron de un canto, otros de un gemido largo y constante, como el rugido de un animal atrapado. Lo más extraño era que esos sonidos no provenían de la superficie, sino de las entrañas mismas de la montaña. La noticia se difundió con rapidez entre las comunidades cercanas. Los pobladores más devotos comenzaron a dejar ofrendas en la base del cerro. Hojas de coca, chicha, flores secas, velas. Lo hicieron no por miedo, sino por respeto. Decían que si el apu hablaba, era porque algo importante estaba por ocurrir. Al principio, los medios locales se burlaron. Hablaron de supersticiones, de efecto eco o de ruidos del viento. Pero una grabación publicada por un geólogo aficionado cambió todo. En el video, registrado con un micrófono direccional, se escucha claramente un sonido grave, constante, que fluctúa con patrones armónicos. No era viento, ni maquinaria, ni un simple temblor. Era algo más. El fenómeno despertó el interés de varios científicos peruanos y extranjeros. Una expedición encabezada por investigadores del Instituto Geofísico del Perú llegó a la zona en agosto de ese mismo año. Subieron por senderos casi olvidados, durmiendo en carpas a 4000 metros de altura, y al caer la noche, también ellos lo escucharon. Era como si el suelo vibrara con voz propia. Contó luego una de las geofísicas. Podías sentirlo en el pecho, no solo en los oídos. Las primeras hipótesis fueron geológicas. La cordillera de Vilcabamba es una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, con fracturas subterráneas que actúan como conductos naturales de gases y agua. Algunos pensaron que los sonidos podían ser producto de la resonancia de cavidades internas, similares a tubos de órgano gigantescos. Cuando el aire se desplaza por esos túneles, puede producir notas graves, audibles a grandes distancias. Pero esa explicación no cuadraba del todo. Las mediciones sísmicas mostraron que no había movimiento tectónico significativo en los días del fenómeno, y los niveles de gas subterráneo estaban dentro de lo normal. Otros sugirieron que podría tratarse de un fenómeno acústico conocido como microbaromas, sonidos de muy baja frecuencia producidos por variaciones atmosféricas o vientos en las montañas. Sin embargo, los registros obtenidos mostraban una frecuencia constante, casi musical, que se repetía con intervalos precisos, como si alguien, o algo, estuviera generándola con intención. El patrón era demasiado regular para ser natural, y eso fue lo que encendió las alarmas. Mientras los científicos analizaban las grabaciones, los habitantes del lugar contaban historias más antiguas. En las tradiciones quechuas de esa región, existe una leyenda sobre una montaña dormida que guarda las voces del tiempo. Según los abuelos, hace siglos, los antiguos tallaron túneles en su interior para esconder metales sagrados y objetos de poder, sellando la entrada con piedra y fuego. Los que intentaron volver, dicen, desaparecieron. En esas narraciones, la montaña se despierta cuando el equilibrio entre los hombres y la tierra se rompe, y su voz anuncia el cambio. La hipótesis más audaz vino de un astrofísico peruano
que había trabajado en detección de ondas gravitacionales. Sugirió que, en realidad, la montaña podría estar amplificando un fenómeno cósmico. Vibraciones provenientes del espacio profundo, moduladas por la estructura mineral del macizo. Los cuarzos y magnetitas presentes en esa zona podrían actuar como resonadores naturales, traduciendo esas ondas en sonido audible. No sería la montaña quien produce el sonido, dijo, sino el universo que habla a través de ella. Aunque suena poético, la idea no es del todo absurda. Existen registros de resonancias terrestres provocadas por tormentas solares y pulsaciones del campo magnético planetario. La Tierra misma vibra constantemente en lo que los científicos llaman un planetario, un murmullo de frecuencias naturales imperceptibles para el oído humano. Pero nunca antes se había registrado un punto tan localizado con una respuesta tan intensa. ¿Y tú qué piensas hasta ahora? ¿Será un fenómeno natural? ¿O algo mucho más antiguo y desconocido? Si te intrigan estos misterios que mezclan ciencia y leyenda, deja tu like, suscríbete y comparte este video, porque todavía falta lo más sorprendente. Lo más intrigante llegó meses después. Un grupo de arqueólogos, que trabajaba en una zona cercana, encontró restos de una antigua estructura megalítica semienterrada, orientada directamente hacia la montaña Sonora. Tenía bloques de granito tallado, alineaciones precisas y una cámara central que, al ser excavada, mostraba una acústica perfecta. Cuando un investigador habló dentro de ella, su voz se amplificó y rebotó con un eco prolongado, casi hipnótico. Todo el conjunto parecía diseñado para resonar, y los fechados por carbono situaron su antigüedad en más de 2000 años, mucho antes de los incas. Los arqueólogos comenzaron a preguntarse si la montaña que canta no habría sido conocida desde la antigüedad. Quizás los antiguos constructores eligieron ese lugar precisamente por sus propiedades acústicas. En varias culturas andinas existen templos con arquitectura resonante, recintos donde una palabra pronunciada adquiere potencia ritual, como si las piedras mismas la multiplicaran. Los incas creían que el sonido podía abrir puertas espirituales, que la vibración era un lenguaje divino. Si la montaña emitía un tono natural, quizá fue vista como un portal, una conexión entre el mundo de arriba, Hanampacha, y el mundo de abajo, Ukupacha. Mientras tanto, las investigaciones continuaron en silencio, sin grandes comunicados oficiales. Los científicos instalados en la zona registraron algo aún más extraño. El sonido cambiaba de tono cada cierto tiempo, siguiendo un ciclo casi lunar. En noches de luna llena, la frecuencia se elevaba ligeramente. En luna nueva, descendía. Además, los sensores térmicos mostraban una leve variación de temperatura en las grietas superiores, como si la montaña respondiera al influjo gravitacional o lumínico del satélite. Ninguna explicación satisfizo del todo a la comunidad científica. Con el paso de los meses, el fenómeno se convirtió en leyenda viva. Los lugareños empezaron a llamarla la montaña que respira. Los turistas curiosos intentaron acercarse, pero la zona seguía restringida. En redes circularon grabaciones falsas, videos editados con sonidos añadidos, lo que confundió aún más el asunto. Sin embargo, los registros originales permanecen en manos del Instituto Geofísico, y en ellos se aprecia un hecho innegable. Algo en esa montaña vibra con inteligencia, con ritmo, con un propósito que escapa a la comprensión actual. Un detalle curioso surgió cuando un grupo de músicos y físicos decidió analizar las frecuencias del sonido. Descubrieron que, al multiplicar la onda principal por octavas superiores, coincidía con escalas utilizadas en música ritual precolombina. Era como si la montaña cantara en una tonalidad ancestral. Nadie pudo explicar si era coincidencia o causalidad, pero el hallazgo hizo eco entre etnomusicólogos que estudian cómo las culturas antiguas percibían la relación entre sonido y cosmos. En los Andes, el sonido nunca fue solo vibración. Era comunicación entre mundos, el eco de una flauta en una quebrada, el retumbar de un tambor en una ceremonia. Todo tenía un destinatario invisible. Y así, algunos chamanes modernos comenzaron a interpretar los ruidos de la montaña como mensajes. Decían que anunciaba una purificación de la tierra, un ajuste del equilibrio natural, alterado por la minería y la deforestación. Otros, más pragmáticos, pensaban que el fenómeno podría usarse para estudiar mejor
el interior del planeta, como una especie de ultrasonido geológico natural. A finales de 2024, una expedición internacional llevó un espectrómetro láser a la zona para analizar el aire cercano a las grietas de donde provenía el sonido. Descubrieron niveles inusuales de ionización. El aire parecía cargarse eléctricamente cuando el sonido aumentaba. Algunos propusieron que las ondas infrasonoras podrían estar interactuando con minerales piezoeléctricos del subsuelo, como el cuarzo, generando pequeños campos electromagnéticos. En ese caso, la montaña sería una gigantesca batería natural, un resonador geoelectromagnético capaz de producir sonido, luz y magnetismo simultáneamente. Esta idea conecta con teorías antiguas sobre lugares de poder, donde la geología y la energía natural se combinan. Muchas de esas zonas, desde Stonehenge hasta Machu Picchu, se ubican sobre fallas geológicas o zonas con alto contenido mineral. Algunos científicos especulan que los antiguos podían sentir esas energías, aunque no las comprendieran en términos modernos. Quizás por eso eligieron esas montañas como sagradas, no por superstición, sino por experiencia directa. Hoy, la montaña sigue emitiendo su canto. No todos lo escuchan. A veces pasa semanas en silencio, luego vuelve con más fuerza, como si respondiera a algo invisible. Los investigadores aún monitorean sus pulsos, pero no se ha encontrado correlación exacta con sismos, lluvias ni estaciones. Lo único claro es que los sonidos provienen del interior, a varios kilómetros de profundidad, y se transmiten por fisuras antiguas. A esa profundidad, la presión y el calor son enormes. Podría estar formándose una cámara magmática, un proceso geológico desconocido. Nadie lo sabe. Algunos medios extranjeros intentaron obtener imágenes con radares de penetración terrestre, pero las condiciones del terreno lo impidieron. Los resultados parciales solo mostraron un complejo sistema de cavidades, muchas de ellas colapsadas, con indicios de minerales poco comunes, entre ellos magnetita y cuarzo cristalino, elementos perfectos para la resonancia. Si el interior de la montaña actúa como una caja de sonido, cualquier pequeño movimiento o flujo de aire podría amplificarse hasta convertirse en un rugido audible. Pero incluso si esa fuera la causa, aún quedaría una pregunta abierta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de siglos de silencio? Hay quienes creen que el cambio climático, con el derretimiento de glaciares cercanos, ha alterado la presión del subsuelo, abriendo grietas que antes estaban selladas. O que los movimientos sísmicos recientes en el Pacífico Sur modificaron el equilibrio interno de las cordilleras. Otros, en cambio, piensan que lo que oímos es apenas una manifestación de algo más profundo, un latido del planeta que comienza a hacerse perceptible en ciertos puntos. Una señal de que la Tierra está viva, en formas que apenas empezamos a entender. Tal vez, con el tiempo, los estudios revelen un proceso físico claro, un modelo matemático que explique cada vibración. Tal vez descubramos que solo era gas atrapado, aire y piedra en juego. Pero hasta que eso ocurra, el misterio sigue. Porque más allá de la ciencia, hay algo profundamente humano en el deseo de escuchar a la Tierra. Algo que nos conecta con la antigüedad, con la idea de que el mundo no es un objeto inerte, sino un ser que respira. En lo alto de los Andes, bajo el viento frío y las estrellas inmóviles, esa montaña sigue allí, vibrando. Y aunque los expertos lleven equipos, sensores y teorías, quienes se detienen en silencio, dicen que lo que se oye no es ruido ni eco ni temblor, sino una voz que viene de lo más antiguo, del corazón del mundo, recordándonos que todavía hay secretos enterrados bajo nuestros pies, esperando ser oídos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta montaña está viva? ¿O que oculta algo bajo su superficie? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Si te gustó este misterio, dale like, suscríbete y comparte para que más personas lo descubran. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mundo aún guarda secretos que apenas empezamos a escuchar.